Les damos la bienvenida a Hablemos de Igualdad, un programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Y el día de hoy vamos a hablar del cáncer de mama en el marco de este Día Mundial del Cáncer de Mama, y también vamos a hablar de la etnicidad de Nuevo León a propósito del 12 de octubre. Quédense con nosotras, comenzamos. Hablemos de igualdad. Las campañas de autoexploración mamaria se han intensificado los últimos años en el mundo al ser la mejor técnica para descubrir a tiempo el cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud detecta anualmente 1.38 millones de casos nuevos, de los cuales 458,000 terminan en la muerte de una mujer. En México es la segunda causa de muerte de mujeres y cada año se hallan más de 23,000 nuevos casos. Esta cifra representa 60 casos al día. Los estados con mayor mortalidad por cáncer de mama en México son, en primer lugar, Sonora con 28.6%, en segundo lugar Nuevo León con 26%, le siguen Coahuila con 25.7%, Chihuahua con 24.8%, la Ciudad de México con 24.7%, y Sinaloa con el 22.2%. Bienvenidas nuevamente a Hablemos de Igualdad. Estamos con la doctora Mirtala García Garza, responsable de la salud emocional de pacientes con cáncer de mama y cérvico-uterino del Servicio de Salud del Estado de Nuevo León. Bienvenida, doctora Mirtala. Muchas gracias, definitivamente esa soy yo. Muchas gracias, Isa. Es importante para nosotros que espacios que tiene ahora sí que el Estado también voltea a ver mucho la difusión sobre lo que tiene que ver el cáncer de mama, el cáncer cervicoterino y demás. Y aprovechamos, doctora, que estamos en el mes de octubre y que hay una campaña muy fuerte para que podamos revisarnos los pechos de las mujeres, porque el cáncer de mama es una de las causas de mortalidad más importantes para las mujeres en todo México, en todo el mundo, y pues las nuevoleonesas también tenemos que acudir a servicios porque autocuidado. Y quisiéramos empezar platicando cómo están esas cifras, estas estadísticas, qué tan peligroso es el cáncer, cómo nos amenaza, pero cómo estamos en el estado también. ¿Cómo estamos en el estado? Fíjate que 475 mujeres fallecieron en el 2020 por cáncer de mama y 148 fallecieron por cáncer cervicoterino. Más que cifras, realmente son familias, son mujeres que pudieron haber tenido un diagnóstico tardío por pensar ahorita que estamos, por ejemplo, en una cuestión de pandemia. La prioridad de repente está focalizada en las mismas familias, a mejor voy después, no quiero acudir a un hospital por la peligrosidad que pudiera representar, y creo yo que definitivamente hoy por hoy contamos con instituciones altamente preparadas para poder atender situaciones que sabemos que son igual de importantes que COVID, y definitivamente todas estas familias pues queremos abordarlas desde un inicio. Sabemos perfectamente que el cáncer no lo podemos frenar, pero sí podemos diagnosticar a tiempo para voltear a ver un tratamiento menos complejo, ¿verdad? Claro. Y se habla mucho, por ejemplo, de irse a revisar, pero después de que nos vamos a revisar y somos diagnosticadas con cáncer de mama o cáncer cervicouterino, ¿qué sucede? ¿Cómo entra ahí usted, doctora? ¿Cómo entran los servicios de atención psicológica para las mujeres que son diagnosticadas? Claro, mira, ahorita tenemos una clínica que se llama Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de la Mujer, es la UNEME de DICAM, y es una clínica integrada, ahora sí que desde absolutamente una capacitación de todos, que permitimos voltear a ver el cáncer de una manera muy integral, ¿no? Entendemos que para ella el simple hecho de asistir a un lugar en donde puede ser que le puedan diagnosticar algo así, ya hay ciertas barreras, y nosotros intentamos que desde que ella se va a hacer una biopsia tenga un abordaje emocional. ¿Qué quiere decir? Desde un cómo se realiza un procedimiento, desde un estamos contigo realmente y te queremos atender a ti. Ellas pueden entender que no somos sus enemigos, somos personas que necesitamos pues generar esta confianza con ellas mismas. Posteriormente a eso, quienes llegan a tener un diagnóstico positivo hacia un cáncer de mama o un cáncer de cérvix, pues se les brinda un acompañamiento emocional individual,
tejemos red de apoyo, por ejemplo, con sus familias, con sus vecinas, hacemos como una cuestión muy integral y posteriormente también en el estado contamos con grupos de acompañamiento emocional. Ahorita ha sido un tema muy complejo con la cuestión de COVID porque pues evidentemente tenemos que respetar los aforos y tenemos que voltear a ver el cómo evitar contagios, pero sin duda alguna sabemos que es una de las aportaciones que tiene el Estado que en otros lugares no se ven y que podemos tejer para una adherencia al tratamiento algo muy grande, ¿no? No nada más es diagnosticar, sino voltear a ver que la paciente también se quiere atender, también desee voltear a ver su salud física, su salud emocional, ante un diagnóstico que sabemos que no te la esperas nunca, ¿no? Hay mujeres que me toca que a pesar de que han tenido, que por primera vez, nunca antes en su familia había sucedido un cáncer, y otras en toda la parte polar, ¿no? Donde dicen, ¿sabes qué? Mis hermanas han tenido la enfermedad, nosotros las tratamos por igual emocionalmente, ¿no? Claro, y que es muy importante la parte emocional y que también constituye parte de la salud, ¿no? Integral. Doctora, ahora me gustaría saber, justo el punto que tocaba de el COVID estuvo presente en nuestras vidas todavía, pero en 2020 todo el mundo se volcó a atender el COVID y las otras enfermedades pareciera que quedaron de lado, ¿no? Y la morbilidad de esas enfermedades pues también está afectando a muchas familias, a muchas personas que pues definitivamente y lamentablemente no pudieron salir adelante de esas enfermedades por cómo estaba el sistema de salud abocado en COVID, pero se siguió dando el servicio aquí en Nuevo León, en dónde se siguió dando y en dónde se sigue dando para que puedan acudir las mujeres. Claro, tenemos desde centros de salud que tienen a médicos capacitados para voltear a ver una referencia óptima y una referencia muy específica para saber a dónde mandar a una paciente que tanto puede tener enfermedades de la mama y otras que ya tengan una cuestión de, sabes que hay una gran sospecha sobre un cáncer. Sin embargo, hoy por hoy yo creo que uno de los lugares más gratos que tiene la Secretaría de Salud es la UNEM de DICAM. Es una clínica que se encuentra en Morones Prieto y La Azteca, en Guadalupe. Y podemos entender que ahí la paciente va a llegar y va a ser atendida por un médico especialista en atención a cuestiones de mama, a patologías mamarias, desde voltear a ver incluso hacer una mamografía, ecografía, biopsias, sin ningún costo para estas personas que no tienen derecho a biencia, ¿sí? Entonces, ahí se siguió brindando el servicio de una manera bastante oportuna y sabemos que hay pacientes que han tenido tumoraciones desde hace varios años y pacientes que se les apareció ayer y para nosotros definitivamente tenemos esta atención para ellas. Las pacientes, bueno, las mujeres que vayan a esta unidad necesitan ser derechohabientes del IMSS, necesitan tener algún... Pacientes sin derecho a biencia. Sin derecho a biencia. Nosotros intentamos que ellas puedan focalizarse de la mejor manera a su servicio de salud, puesto que, por ejemplo, el IMSS al momento de tener un diagnóstico va a poderle ofrecer un tratamiento y tener todo su expediente y demás ahí con ellos, ¿no? Entonces, con nosotros, pues las pacientes que no tienen una derecho a biencia, igual les hacemos sus referencias, pero no, pues no hacia el IMSS, ¿verdad? Cada quien de su lado. Ok, entonces cualquier mujer que tenga interés en irse a revisar para un diagnóstico o salud en general de sus senos, cervicuterino, puede acudir a esta unidad. Como es una unidad de especialidades médicas, nosotros intentamos que las pacientes se hagan sus mastografías a partir de los 40 años. En los centros de salud que cuenten con mastógrafos, podemos entender muy bien que ahí les van a poder dar su mamografía anual, ¿verdad? Quienes sí llegan a tener alguna tumoración, algún signo de alarma desde un pezón hendido, desde voltear a ver una piel de naranja. Entonces, cuando sabemos que algo está cambiando, siempre es muy importante voltear a ver como, bueno, ¿qué sucede?, ¿no? Entonces, ya para este tipo de cambios que suceden en el cuerpo, pues sí podemos intentar a que la paciente voltee a ver esta unidad de especialidades médicas. Sin embargo, también pueden agendar ahí su mamografía a los teléfonos de la unidad, y poder darle pues la atención que merece. Desde una consulta, ¿qué hacemos con ellas? Definitivamente ir con los especialistas adecuados. ¿Por qué? Va a él indicar si realmente lo que necesita es un eco, es una exploración más específica o voltear a ver ya un estudio para ella. Sí. Claro, y justo hablemos de mitos, de esta percepción también de que es muy difícil, o sea, individualmente las mujeres
podemos pensar que es muy difícil ir a una clínica, llegar para hacernos una mastografía. ¿Qué implica? ¿Por qué es difícil para las mujeres en general acudir a hacerse estos chequeos? Fíjate que tomas un tema definitivamente muy controversial y me encanta porque definitivamente tiene que ver mucho con la salud emocional. Hoy por hoy la Secretaría de Salud volteó a ver mucho precisamente esta parte en donde sabemos que por más que hagamos pues algún tipo de publicidad a través de las redes o algo por el estilo, no todas las personas tienen acceso a esto. ¿Y quiénes sí tienen? Pues a la vecina, a la prima, a la amiga, a la población, ¿no? Los centros de salud, por ejemplo, hoy por hoy cuentan con promotoras voluntarias. Estas promotoras son capacitadas constantemente para voltear a ver sobre cómo difundir esta información, pero más que difundirla, o sea, real, ¿no? Porque luego a veces entre chismes, dimes y diretes, pues hay una línea muy delgada y nosotros intentamos definitivamente que eso no suceda así, sino, ¿sabes qué? Te voy a capacitar para que todo esto lo puedas duplicar o triplicar o demás para voltear a ver a estas mujeres que creen que una mastografía es porque le van a hacer algo que le va a doler la vida, ¿no? Y créanlo, definitivamente yo siempre he dicho, puede ser que yo ahorita me caiga y me incapacito 3 semanas, a lo mejor tú ahorita te caes, te levantas y te vas. Un dolor que va a permitirte tener 10 segundos, 15 segundos, te puede hacer la diferencia definitivamente a un diagnóstico temprano y que el día de mañana todo va a estar bien. Lo que nosotros siempre enfatizamos mucho es que el cáncer no significa muerte diagnosticado en etapas tan tempranas. Entonces, definitivamente sabemos que si la población hace la parte que le corresponde, pues vamos a tener a mujeres más sanas. Muchas gracias, doctora Mirtala. Entonces, ya como comentario final, y para que no se nos olvide quienes nos ven ahí en casa, quienes nos ven por redes sociales, chéquense, tomen muy en serio su salud, porque son las únicas. Ustedes, mujeres que nos están escuchando, son las únicas que pueden saber cómo está su cuerpo, cómo se sienten, si se sienten mal o se sienten bien, y vayan a atenderse. No descuiden esa parte, ustedes son quienes pueden también salvar su vida. Entonces, muchísimas gracias, doctora Mirtala, por darnos toda esta información. Recordamos que está esta unidad de salud, aparecieron los teléfonos en pantalla, entonces pueden llamar para tener más información e irse a checar. Nos vamos a una pausa, pero volvemos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Hablemos de Igualdad y ahora vamos a abordar la diversidad cultural y la diversidad étnica que existe en Nuevo León y de la que poco sabemos. Y para eso tenemos de invitada a la maestra Yasodari Sánchez, de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es artista visual, es documentalista y, maestra, usted nos va a contar de estos grupos, de esta diversidad étnica que existe en Nuevo León. Bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo, a la producción, gracias a Chave y Pon, que las veo, a Elvira, tengo que decirlo. Soy maestra de la Facultad de Artes Visuales, hago proyectos de investigación artística desde el arte y desde los documentales. Y bueno, un poco hablando desde la parte, precisamente en términos de migración, específicamente indígena, un proyecto que quiero mucho y que, bueno, aquí está Elvira, que fue como algo que me hizo reflexionar sobre. Yo trabajo desde el espacio público y los procesos migratorios, pero creo que mucho tuvo que ver también como el ecosistema o lo que vivió la zona metropolitana de Monterrey en 2010, en tanto lo que pasó con el espacio público por el narco y la violencia que había, el huracán Alex y también la misma vialidad, ¿no? la misma, el mismo espacio que de alguna manera se determinó por el huracán, pero también por el gobierno. Entonces, a partir de ahí, me pareció importante pensar sobre cómo las mismas dinámicas de las comunidades, específicamente sobre la migración y sobre los grupos. Yo ya había leído de la maestra Severín, ya había tenido como otros acercamientos con comunidades, específicamente era voluntaria en la Casa Nicolás, Casa del Migrante, pero me interesaba cómo
qué pasaba en cada comunidad y grupo y cómo era el tejido en realidad, el tejido social, cómo operaba en tanto, también dentro de las dinámicas del arte como ciudadanos, sobre todo, ¿no? Entonces empecé como a hacer como una revisión y cartografía sobre ciertos municipios y fue como también conocí a Elvira y esta migración importante de Chahuatlán de los Nahuas que llega en 1990. Otra revisión que hice fue con los mixtecos que están en Juárez, en la colonia Héctor Caballero, con los otomís también acá en Lomas, en Modelo, Genaro Vázquez, que son como grupos ya como muy fuertes o que se mencionaron y que fueron una gran migración. Y así empecé como a empezar a hacer revisiones en Santa Catarina y a partir de ahí pues empecé a hacer reflexiones sobre qué pasaba en términos de la lengua, de sus prácticas, cómo se intervenían, cómo se apropiaban y cómo de alguna manera detonaban también en la ciudad en términos de lo mismo, ¿no? O sea, cómo eran partícipes, ¿no? Y bueno, de todas estas reflexiones salieron proyectos en términos de intervenciones en espacio urbano, en términos de objetos, en términos de también bordados, pero también un documental donde participa Elvira y Jesús, que es otomí, es mixteca, la familia de la señora Lucía, que es otomí, y entonces hago una especie, sobre todo de ensayo audiovisual, sobre cuáles son estas dinámicas en términos de sus costumbres, la ciudad, etcétera. Y bueno, es un largometraje que se presentó en diferentes foros, se presentó aquí, se presentó en Argentina, en Querétaro, en Sonora, bueno, en diferentes partes. Y también a partir de ahí también hago otros proyectos que tienen que ver también con, por ejemplo, hice un taller de fotografía con niños y adolescentes indígenas, precisamente para saber desde la mirada de un niño indígena, un adolescente indígena, qué retrataban. Y entonces ahí haces también como otra reflexión y te das cuenta que un niño de comunidad como también articula su mirada en términos estéticos, políticos, desde la comunidad y desde la ciudad, y un niño de Santa Catarina, porque también di otros cursos en Santa Catarina, en Escobedo, diferentes partes de Escobedo, y ellos no estaban en comunidad, entonces ellos hacían otro tipo de fotografía. Y te das cuenta también qué es lo que pasa cuando cuando de alguna manera sí hay una comunidad, o sea, cuando parece que no, pero hay como un resguardo de las mismas prácticas y de las mismas cosas que operan ahí mismo, ¿no? Y bueno, eso. Pero para mí era como muy importante poder hacer, o sea, como localizar, o sea, como hacer pliegues en la ciudad. En ese proyecto no nada más fueron indígenas, centroamericanos, también hice una revisión con españoles, argentinos, japoneses, y bueno, estuve ahí como un poco mapeando venezolanos, y eso me llevó también al origen, que tiene que ver con la Colonia Independencia. Ahora hago un proyecto en la Colonia Independencia. Yo soy de la Colonia Independencia, mis abuelos, mis papás. Y es una colonia de migrantes. Y es ¿verdad? una colonia de migrantes. Entonces, a veces no hablamos de la migración en Monterrey, pero en realidad Monterrey es una ciudad de migrantes. Hablamos de empresariado, pero pues el empresariado existe gracias a una mano de obra de migrantes, ¿no? Entonces siempre parece que está en segundo plano esta mano de obra
y que al final es la mano de obra que hace esta imagen de progreso, ¿no? O sea, hablamos de familias, de apellidos. Tenemos que entender de abajo para arriba. O sea, no podemos hablar de algo en términos a lo mejor cosificados, o sea, en términos de somos esta ciudad de conocimiento por un festival o por una convocatoria mundial que te dice somos el fórum de las culturas de arriba para abajo, si no lo entendemos de abajo para arriba. O sea, creo que cuando podamos estar como en esta horizontalidad y ser como, o sea, estar en pares, podríamos entender qué es eso y podríamos también generar políticas culturales, o sea, y esas políticas culturales deberían de estar incluidas en términos de género y de todo tipo, ¿no? O sea, en términos de nacionalidad y de todo, porque al final todos estamos participando en este tejido social, ¿no? O sea, Claro. me parece. Digo, yo trato de ser como congruente y democrática en mis proyectos y siempre trato de hacer de estos cruces, arte, comunidad y educación. Entonces, pues bueno, ahí más o menos me sale. Y justo hablando de estos proyectos, tenían el festival en la Independencia, ¿verdad? Este festival, ¿a qué abona, qué aborda y qué es arte y cultura mezclándose para poder integrar a la sociedad? ¿De eso va? Pues sí, este proyecto, es un proyecto que ya inicia en realidad en 2013, se llama La Independencia Sintonía Sonidera, y es un proyecto que resignifica y reconoce el oficio de sonideros como memoria y patrimonio. Entonces, lo inicio de manera autogestiva. Ahora tengo algo que le llaman el Sistema Nacional de Creadores del Arte, pero esto yo lo inicio de manera autogestiva, como todos mis proyectos, pero ahora varios grupos de la INDEP nos juntamos para poder hacer el Festival 111 aniversario de la Independencia, pero también con algo que es bien importante de decir. Ahora, en su intento y lo tengo que decir con todas las palabras que son, en su intento de progreso, dice un autor que se llama Certeau, dice que se han destruido más ciudades por el afán de progreso que ni en las guerras, ¿no? O sea, es decir, hemos destruido más memoria y patrimonio por el afán de decir somos una ciudad moderna o contemporánea que ni las mismas guerras. Primero intentaron hacer una cosa de interconexión y no salió porque, bueno, iban a desplazar, gentrificar, lo que han hecho en muchos lugares, y ahora intentan hacer un memorial de la fe, pero ese memorial van a desplazar a muchos colonos, habitantes. Entonces, este festival es para darle voz a esos colonos y para decir que la INDEP no se vende. O sea, la fe es algo muy importante, que es algo intangible, que no se cosifica y que la fe no necesita desplazar colonos. Entonces también este festival es para hacer actividades entre toda la comunidad, entre todos los barrios. La Independencia es uno de los barrios más extensos y más antiguos de toda el área metropolitana y más antiguos. Entonces empezamos a hacer actividades culturales, pinta de murales. Por mi parte hice un taller de mural de mosaicos, pinta de murales, pinta de playeras, tocada sonidera. Hicimos una tocada en el barrio, hace 35 años no se hacía, pero todo es para sumar, también para dar voz a estas familias para que no sean desplazadas. Okay. Pero todo es en pro de no se desplacen las familias, pero también para enunciar que, bueno, son 111 años de que seguimos ahí y de que somos parte de esta memoria y este patrimonio de la ciudad, ¿no? Súper interesante y necesario reconocer esto. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a continuar platicando de estos grupos diversos. La
riqueza étnica que tiene Nuevo León, regresando a esta pausa. Regresamos. Continuamos. Continuamos en Hablemos de Igualdad. Yasodhari, ya nos platicaste de los proyectos que tienes y que han involucrado el arte, la cultura y la enseñanza también hacia grupos étnicos que hay en Nuevo León y que a lo mejor no sabíamos que existían, pero existen y están siendo nombrados. ¿Qué de esto que es Nuevo León ahora, qué han aportado estos grupos étnicos para forjar el Nuevo León de hoy? ¿Nos puedes mencionar algunas cosas que ya son tradición y que nos trajeron estos grupos otomíes, nahuas, de San Luis, de todos lados, los migrantes? Yo creo que, o sea, lo más importante que trajeron es para los que somos ya de aquí, yo soy la segunda generación, es eso, es entender la diversidad, entender que hay otras formas de prácticas, de quiénes somos, que debemos de transitar en una ciudad donde podamos tener roces, cruces de lengua, de comida, Esta ciudad es muy hermética en ciertas cosas, tan hermética que todos estamos en coche, o sea, eso no nos permite ver quiénes somos, cómo participamos, cómo interactuamos, y eso es una primera limitante, o sea, quién es el que está al lado de ti. Entonces, creo que estas migraciones tan importantes de los 90s, ahora tan importante esta la haitiana, tan importante los centroamericanos que también siguen llegando en las caravanas, nos permiten pensar también y replantearnos, reconocernos. O sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, el espacio público significa quiénes somos, o sea, cómo somos como ciudadanos. Tener un espacio público a lo mejor desmantelado, desplazado, gentrificado, significa saber no tener memoria. O sea, la memoria es pensar en presente, o sea, la memoria es el presente. La memoria significa también entender el futuro, o sea, entonces a veces empezar a construir y a construir edificios y decir, bueno, no importa porque ese edificio es de, no sé, 1600, pues significa que no nos reconocemos como ciudadanos, pero también no reconocemos precisamente a esos ciudadanos que estaban antes. Entonces me parece que también en ese sentido, también en términos de la educación como maestros, significa que como maestros también tenemos un compromiso y una responsabilidad que el aula también se extienda a estas otras formas en cómo la ciudad está como tan crecida y está tan desbordada, porque no nada más somos la zona metropolitana, o sea, somos ya ahora Pesquería, Ciénega, Suazua, Salinas, o sea, estamos hablando que en este último INEGI me parece que el 90-96% de Nuevo León está en estos municipios, en la zona metropolitana. Y todo lo demás, o sea, ¿qué está pasando con la parte rural de Nuevo León? Eso también es algo que también nos tenemos que sentar y pensar en la diversidad y en cómo se articulan estas otras, esto que está pasando. Y de paso, pensar en los afromexicanos, en los afrodescendientes. O sea, y de paso también pensar en lo que está pasando ahora con esta pandemia, porque esta pandemia visibilizó todo lo que está pasando, o sea, las diferencias en términos de accesos y de accesos de todo tipo. O sea, digo, yo vengo de la INDEP y veo que hay muchos niños que ya no estudiaron y muchos niños que no pueden tener una computadora, y digo, bueno, ¿y qué va a pasar con todos estos niños que ya no siguieron, tienen ya año y medio sin estudiar? O sea, es decir, para poder ser esta ciudad del conocimiento, de la diversidad, o sea, sí, yo creo que tenemos que pensar en plural, el arte, la cultura, la educación,
y desde ahí abordar políticas culturales, o sea, ciertas, verdaderas, o sea, y cuando digo ciertas, verdaderas, gente que de verdad esté desde la comunidad, o sea, no en un escritorio. Es que eso ya se ha dicho tantas veces, pero de verdad se tiene que hacer, o sea, porque si no, todo se queda en tinta negra y ¿para qué sirve? O sea, no sé, digo, yo de verdad trabajo mucho y hago muchas cosas y no quiero presumirme, pero de verdad, sí, para poder entender la diversidad, sí, qué bueno que han pasado muchas cosas, que ahora ya se escuchan los sonideros, que ahora ya se escucha la cumbia, que no hay la discriminación de mi época, porque escuchabas cumbia y ya eras naco, pero de abajo para arriba, nunca ni de la BBC, ni del país, ni de esas cosas raras que vienen de repente. O sea, hipsters no, o sea, ¿sabes? Gracias, sí. Gracias por puntualizarlo. Maestra Yasudari Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos de Igualdad, por venir a comentarnos este panorama enorme de multiculturalidad que existe en Nuevo León, y que Nuevo León son también los migrantes, Nuevo León son las personas que vienen de otros estados de México y de otros países también forman esta comunidad nuevo leonesa. Y vamos a ir a un video, pero seguimos aquí en Hablemos de Igualdad. La consulta de población realizada por el INEGI en el 2020 arrojó que en Nuevo León la población de 3 años y más que habla lengua indígena es del 1.42% de los más de 5.784.000 habitantes, equivalente a 82.139 personas. De esta población, alrededor de 24.300 no habla español. La más frecuente de las lenguas indígenas en nuestro territorio es el náhuatl. Así, los 5 municipios con mayor población indígena en Nuevo León de más de 3 años de edad son Pesquería con 4.78%, García con 3.54%, General Suazua con 3.47%, Ciénega de Flores con 3.3%, Salinas Victoria con 3.12% y en San Pedro Garza García con el 2.05%. En México, 12 millones de habitantes viven en hogares indígenas y 7.4 millones de personas en el país están registradas como hablantes de una lengua indígena. Ya regresamos a Hablemos de Igualdad y nos acompañan ahora nuestras invitadas de Casa Zihuacali. Tenemos a Elvira Maya Cruz, responsable del proyecto de Zihuacali 2021, y también a Isabel Muñiz, contadora de la Casa de la Mujer Indígena. Y ambas nos van a platicar pues, de lo que venimos hablando, etnicidad en Nuevo León, quiénes son estas poblaciones, cómo es que son parte de Nuevo León. Bienvenidas. Bienvenidas, gracias. Cuéntenos qué hace Casa Zihuacali, qué hacen desde sus respectivas organizaciones. Bueno, Zihuacali Casa de las Mujeres Indígenas es una organización de la sociedad civil en donde le damos atención integral a mujeres de comunidad indígena y de grupos vulnerables que viven en situación de violencia de género. Decimos que damos atención con pertinencia cultural, ya que contamos con traductoras en el caso de que la mujer que llegue de comunidad no hable el español. Y también damos acompañamiento emocional muy diferente al académico, ¿verdad? A lo que es la psicología formal. Tratamos de hacer una comunidad con nuestras usuarias para que se sientan como se sienten ellas en su comunidad, válgame, y que puedan desde ahí ellas empezar su proceso de superación de la violencia de la cual son víctimas. Gracias. Elvira, por favor. Buenos días. Naja no toca Elvira Maya Cruz. Ni Tistoquene Zihuacali, Casa de las Mujeres Indígenas, Anki no Chihualahui, Zihuame, Kineki, Tlajimati, Kimbalehuica, pues Nepati Istoque. Mi nombre es Elvira Maya Cruz. Estamos ahí trabajando en Zihuacali, Casa de las Mujeres Indígenas. Es una casa para todas las mujeres que quieran acudir. Ahí no se sientan sola, ahí las esperamos. Ahí están las atenciones que dijo mi compañera Isabel. Gracias, Tlaxcamati Mía. Gracias a ambas. Quisiéramos también abordar otros grupos indígenas, porque a veces hablamos de la población indígena
y necesitamos nombrar a los grupos que integran, que están dentro de esta población indígena. ¿Nos pueden comentar quiénes, qué indígenas, qué grupos indígenas están dentro de esta población viviendo en Nuevo León actualmente? Sí, en Nuevo León, en la encuesta intercensal se decía que había arriba de 350,000 gentes que se autodescribían como personas de comunidad indígena, de los cuales pues el grupo más representativo en el estado es la comunidad nahua. Después siguen los mixtecos, los otomís, los huastecos. Últimamente, después del 2009, debido a la condición de inseguridad, empiezan a migrar y a los desplazamientos forzados, que son las repercusiones por las grandes empresas extractivas al sur del país. Empiezan a llegar tzotziles, centales y hasta gente maya aquí a la comunidad. En Nuevo León se hablan 56 de las 68 lenguas nacionales, quiere decir que es multilingüístico. Entonces nosotros atendemos a comunidades tanto congregadas como a personas dispersas. Nosotros trabajamos actualmente con más de 10 comunidades congregadas en el estado. La mayoría es de gente náhuatl, pero también trabajamos con la gente mixteca. Tenemos usuarias centales, tzotziles, triquis, también, por ejemplo, purépechas. Tenemos integrantes en Acami que son descendientes de totonacas, y nada más, ¿verdad? Creo que son esencialmente los grupos más fuertes con los que trabajamos nosotras ahí en Cihuacali. Qué interesante mencionarlos, todas estas pues grupos, estas etnias también, platicar de eso, y que son pues poblaciones que están en Nuevo León y que llevan muchos años aquí, y hay que decirle también, son nuevoleoneses, ¿verdad? Vamos a una pausa, pero vamos regresando también para hacer historia de estos grupos étnicos. No se pierdan. Regresamos. Continuamos. Ya regresamos y estamos con estas increíbles mujeres de Casa Cihuacali que nos están dando cuenta de los grupos étnicos que hay en Nuevo León. Ya los nombramos y ahora queremos hacer un poco de historia. ¿Desde cuándo están los grupos indígenas nahuas, otomíes, mixtecos? ¿Qué conocemos de ellos? ¿Qué nos pueden contar? ¿Cuánto tiempo llevan en Nuevo León? ¿Y cómo ha sido esta historia de integración a la población de Nuevo León? Bueno, yo quisiera hablar un poco del contexto histórico de Nuevo León, porque parecería muy pretencioso el decir que pues todos somos descendientes de los españoles. Antes de la conformación de Nuevo León como un estado en el año de 1825, había ya comunidades indígenas asentadas en el estado. Estaban por ejemplo, los chichimecas, los gualeguas, los gualagüises y los guachiles, o los gualiches, perdón, estaban ya asentados en el estado. En el año de 1825, el entonces gobernador, de apellido Parás, decide borrarlos de dedazo o de tajo en la Constitución. Esto es una investigación que realiza una de nuestras excompañeras de Casa Cihuacali, que se llama Gabriela. Gaby hace un estudio muy fuerte con documentos y todo, y también se da cuenta de la parte afrodescendiente que fue borrada, porque esos españoles llegaron con esclavos negros y con gente que trabajaba en la minería negra, y que también fueron borrados en el aspecto jurídico de la Constitución. El gobernador le dice a la persona que hizo el documento, le dice: en Nuevo León no hay indígenas y no hay negros. Entonces borra de tajo de manera pues autoritaria todo el entorno multicultural que ya se daba desde entonces en Nuevo León.
La comunidad, o como se empieza a dar cuenta la gente, se hace un diagnóstico en el estado porque se empieza a ver características muy particulares, como lo comentó ya Sodari. En la Alameda empiezan ahí a congregarse grupos que venían migrando de otros estados de la República, y muchas de ellas, obviamente el principal factor de migración pues es el económico. En los años en los 90, cuando empieza una migración ya más fuerte, que el primero pues está en la colonia, el primer migrante está en la colonia Fernando Amilpa, y es conocido de Elvira, es un tío, ¿verdad? Tuyo, Elvira, vienen de Chahuatlán, de Veracruz. Entonces, por eso lo importante de la migración empieza a darse a Nuevo León de las huastecas, de la huasteca veracruzana y de la huasteca potosina, y también del estado de Hidalgo. Entonces, ellos se van asentando pues en lo que la gente conoce como en los cinturones pues a lo largo de la ciudad, donde no hay infraestructura, y a lo largo de los ríos, que es como ellos vivían en sus comunidades, porque eso es algo que tiene la población indígena, ¿verdad?, que viven cerca de donde hay la naturaleza. Después de eso, empiezan ellos a tener pláticas, porque empiezan pues a haber problemas, porque como estaban en el borde del río La Silla, pues empieza a haber la onda de las inundaciones que siempre ha padecido Monterrey o Nuevo León, y empiezan a ellos a mandarlos a colonias, como la Fernando Amilpa, como Arboleda Los Naranjos en Juárez, otra parte de la comunidad náhuatl. Y por ejemplo en Juárez también se genera una propia colonia mixteca, y que ahora también hay parte de Mije ahí, que es la Héctor Caballero. La gente otomí se sitúa en la parte del cerro de Lomas Modelo Poniente, y la Genaro Vázquez, y así. O sea, se van conformando la gente porque se da la cuestión de que es de la misma comunidad. Por ejemplo, en la Fernando Amilpa hay más de 100 familias, ¿va?, de comunidad náhuatl que vienen de Chahuatlán, al igual que en Arboleda Los Naranjos. En los otomí son más de 200 familias ahí en la colonia, por eso se habla de comunidades congregadas. Y la demás gente o población está dispersa, y muchas de ellas pues vienen a trabajar como parte de empleadas del hogar a San Pedro, ¿no?, que también cuenta con una gran población indígena. Entonces, ¿hay indígenas en San Pedro? Claro que sí. Sí, hay indígenas y hay una diversidad muy grande. Ahí tenemos unas excompañeras integrantes que son centales y tzotziles que viven en San Pedro. Y justo para allá también va la pregunta, Elvira e Isabel. ¿Qué hacen estas comunidades? ¿Qué están haciendo las mujeres náhuatl? ¿Qué están haciendo los hombres náhuatl? ¿A qué se han dedicado y de qué forma se han integrado al ambiente laboral en Nuevo León? Las mujeres, así como hay personas que también trabajan en las fábricas y todo, hay muchas que son artesanas, que se dedican a la artesanía. También en la comunidad mixteca, por ejemplo, hay hombres y mujeres se dedican a lo que son las artesanías que ellos elaboran por sí mismos. En la comunidad náhuatl es más la artesanía bordada en punto de cruz, y también la gastronomía, que ahorita ves en la ciudad, o sea, hay mucha venta de gastronomía que es de la Huasteca, y ha ido creciendo. Ahorita también ya hay en Ciénega de Flores, en Suazua, pesquería, en el Carmen. También ahorita ya hay indígenas que están congregados en esos municipios también. ¿Se dedican a alguna otra labor, algún otro oficio? ¿Los podemos ver, no sé, en la industria de Nuevo León? Sí, hay un amplio sector que se dedica a la construcción. Muchos de los edificios de los que están orgullosos esta ciudad de Nuevo León pues son hechos con manos de gente de comunidad indígena. Se dedican a ser empleadas del hogar. También hacen panadería tradicional en hornos de barro, que es lo importante del rescate de esa parte, de esos rasgos culturales que tiene la comunidad,
casi todo es en el marco pues de la economía informal, de lo que viene siendo la economía informal, por cuestiones pues también de marginación social, de que tienen que empezar, llegan a su comunidad y empiezan de cero porque llegan igual como están allá, salen por una situación económica difícil y aquí vienen a enfrentar y a luchar con lo mismo, más en un entorno mucho más complicado, porque Nuevo León tiene el primer lugar en discriminación por ser una sociedad que se considera como clasista, donde la discriminación que se hace a los pueblos de comunidades en torno a cuestiones fenotípicas por como se dijo anteriormente, por el color de la piel, porque hablan otra lengua, por cómo se visten. Entonces, dadas esas condiciones, pues la gente tiene que empezar y tiene que autoemplearse. Y entonces en el autoempleo es en donde está la mayor fuente de ingresos de la gente de comunidad. Entonces eso también podría estar hablando de que las mujeres y los hombres también, pero las comunidades, la población indígena en general, pudiera tener menos acceso a la educación en Nuevo León. Sí, sí se da. Sí, eso lo tiene el Instituto Nacional de Lenguas, el INALI lo tiene documentado. Ahorita, por cuestión de inclusión, pues sabemos que ya hay una educación bilingüe en lengua materna, pero antes la gente que llegó en los 90s todavía si tiene la educación básica terminada es mucho. Hay mucho analfabetismo dentro de las personas de comunidad. Nosotros nos damos cuenta con nuestras usuarias cuando preguntamos en las cuestiones educativas, muchas no terminaron ni la primaria. Esto ya obviamente por esa necesidad también migra la gente, por una necesidad de darles un mejor futuro a sus hijos y una educación, porque hablar de educación en un entorno, en una comunidad indígena es hablar de kilómetros de distancia de recorrido para ir a una escuela. Entonces, aquí en el contexto urbano eso se simplifica, pero muchas de las veces, ahora a raíz de la pandemia, pues la comunidad indígena es parte de la población de pobreza extrema que está como está sociabilizada en México, y muchos de ellos pues tienen 3, 4 hijos y un solo celular disponible, entonces todo ese entorno se ha vuelto muy crítico para la educación. Entonces, pues la gente trata de hacer lo mejor para que sus hijos puedan tener acceso a una educación académica, ¿verdad? Gracias, Isabel. Me gustaría, y ya en el tiempo que nos queda, de poder resaltar, si nos pudieras ayudar, Elvira, también resaltar lo que ha aportado la población indígena, todos estos subcomunidades que están dentro de la población, que le han dado a Nuevo León. Ya se mencionó que la mano de obra y los edificios de los que estamos tan orgullosos, pero ¿qué más han aportado y que quizás no lo sepamos quienes nos ven ahí en casa? ¿Qué podemos decir de eso? Pues han aportado todo lo que es la gastronomía, todas las tradiciones que se comparten, ¿verdad? Y pues que no haya tanto esa discriminación, porque al haber discriminación, pues la gente pues no quiere participar en las danzas, en una feria que a veces hacemos y que invitamos a las jovencitas, estaban más pequeñas, sí se atrevían a bailar, a danzar. Ahorita me doy cuenta que ya les da pena por el miedo a la discriminación. ¿Y qué pasa con eso? Pues si nosotros discriminamos, pues se van a ir perdiendo eso, se va a ir perdiendo las tradiciones, la lengua, y pues no hay que hacer discriminación. Y acá ya ni canechita, amoshipinahuaca, chicamatica, chihuaca, tenochite chihuayaya, antes, Shimacasica, Chicamatica, que ni Camati. Los que me estén viendo ahorita en este momento, los invito que no les dé pena seguir hablando la lengua, seguir compartiendo lo que nosotros sabemos de las comunidades indígenas, sabemos hacer, que es compartir nuestras tradiciones, la cultura que traemos de nuestros pueblos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Elvira, Isabel, por traernos todo este conocimiento, por nombrar a los pueblos indígenas y a las subpoblaciones, decir quiénes son y que aquí están. Nosotros nos tenemos que despedir de Hablemos de Igualdad por ahora,
pero nos vemos también en Facebook y en YouTube con la repetición de este programa y no se pierdan también en Canal 28. Un abrazo, nos vemos y cuídense.